ver lo que nos dice Pilar Laguna. También yo creo que tampoco necesita presentación, todos la conocéis. Trabaja en Ámsterdam con Jan de la Rosette, aparte de tener una íntima relación, son marido y mujer. Y vamos a cambiar un poco de la resonancia y vamos a hablar de la ecografía multiparamétrica. Es otra opción que de vez en cuando aparece y que nos da idea de que lo que tenemos que buscar. A ver cómo vamos de tiempo. Muchas gracias una vez más a toda la organización. ¿No se oye por este? No, es por este. Ah. De todas maneras. Y mira que no lo llevo largo el pelo, ¿eh? O sea, que si lo llevas largo y tal... ¿Se oye? Muchas gracias, Ander, muchas gracias a todo el servicio de urología de la clínica por vuestra invitación una vez más. Antes que nada, quería deciros, yo soy una fanática de la resonancia magnética, pero aparte del coste, que lo único que hemos visto hasta ahora son modelos Markov, si confiamos en los modelos Markov no estaríamos operando el adenoma de próstata, sino que lo estaríamos tratando por hipertermia. Lo que sí es cierto es que si pretendemos usar la resonancia magnética tras el PSA y antes de la biopsia, dirigida por ecografía, vamos a enfrentarnos a problemas de disponibilidad. Necesitaremos 2 aparatos en cada hospital, pequeño o importante o de nivel 3 más, y vamos a tener problemas con el control de calidad. Y una de las desventajas puede resultar que solamente ciertos hospitales que reúnan las condiciones de calidad necesarias sean capaces de presentar o de ofertar una resonancia magnética multiparamétrica capaz de tener una sensibilidad y una especificidad cercanas casi al 100%. En cuanto a la ecografía magnética, sí que es cierto que las limitaciones de la escala de grises y el modo B, las tres presentaciones anteriores han explicado claramente que es un test terrible para el diagnóstico del cáncer de próstata. Pero sí que es cierto que en los últimos años, especialmente en los últimos 7-10 años, ha habido avances en la ecografía y en lo que podemos hacer con ella. En la escala de grises, un test tremendamente inseguro para detectar el cáncer de próstata, pero sí que es cierto que cuando la ecografía de grises tiene una buena definición, nos da una fantástica idea, y luego veréis por qué os presento esto, del volumen, sobre el volumen de la próstata y sobre la anatomía, las relaciones anatómicas de esta próstata. Como ya sabéis, análisis computarizados se han empleado, histoscanning, que fue en un momento dado presentado como la solución para incrementar el diagnóstico en la escala de grises. En este momento no se recomienda en absoluto, y otros sistemas computarizados como el ANA, el Artificial Neural Network, están todavía pendientes de validación. El siguiente en el desarrollo de la ecografía fue la introducción del Doppler Ultrasound. Con el Doppler Ultrasound lo que se pretende es detectar la neovascularidad, que es característica de todos los cánceres y también del cáncer de próstata. Sin embargo, el Doppler Ultrasound solo detecta aquellos vasos mayores de 1 milímetro y, por definición, la neovascularización del cáncer de próstata y de otros cánceres consiste en diámetros muchísimo más pequeños y en realidad menores de 10 micrómetros. Un aumento de la sensibilidad exactamente, o de la especificidad, pero disminuía la sensibilidad, y en la práctica no se emplea
aisladamente para el diagnóstico, para incrementar el diagnóstico del cáncer de próstata. El siguiente en la lista fue la introducción de los contrastes que detectaban la microvascularidad. Estos son contrastes de sulfuro que se encuentran encapsulados en fosfolípidos y tienen un tamaño entre 2 y 8 micrómetros. Son capaces de dibujar la microvascularidad del cáncer de próstata. Es una prueba rápida, la ecografía con contraste endovascular y también, como en todos los casos, una sensibilidad y una especificidad muy amplia en los primeros trabajos. Aquellas características que se asocian con la sospecha de malignidad es una simetría, como veréis en la próxima diapositiva, una simetría en la entrada del contraste, un aumento en la densidad de ese contraste y los tiempos y el momento en que esa intensidad es máxima. Yo creo que debe funcionar el vídeo y esto es una comparación entre la escala de grises que podéis ver aquí y un Zeus, un contraste con la segunda generación de contrastes, donde veis que el tumor se localiza en este lado. Si vamos a la literatura, yo creo que podemos encontrar al menos una revisión sistemática que incluye 16 trabajos que evalúan cuál es la habilidad del Zeus en el diagnóstico del cáncer de próstata. Se emplean diversos contrastes, diversos modos de ecografía y el estándar de comparaciones, en la mayoría de los casos, la biopsia sistemática transrectal. Pero sí que es cierto que la mayoría de los trabajos eran de buena calidad. Como podéis ver aquí, una sensibilidad del 70% con una especificidad del 74% y un alto valor negativo predictivo que es muy interesante, como hemos visto anteriormente con la resonancia magnética. Un área debajo de la curva del 0,83 como muy alta y aceptable y una sensibilidad más alta con un poco de disminución de la especificidad cuando el análisis es por paciente. Pero un paso más adelante, lo que se puede hacer en este momento es cuantificar píxel by píxel cuál es la intensidad de ese contraste, en qué momento llega el contraste, en qué momento se maximiza el contraste en ese píxel y cómo se elimina ese contraste a lo largo del tiempo. Todos ellos son parámetros que están desarrollados por los bioingenieros y que tienen nombres, MTT, RT, la difusión. El más conocido de ellos es lo que se llama Time Intensity Curva, que es el momento en que es exactamente la angulación de la incorporación del contraste. La siguiente diapositiva. No solo se puede cuantificar, sino que además se puede dar a cada uno de estos píxeles un código de color y con ello se pretende identificar el cáncer de próstata. Cuanto más hot, cuanto más caliente, cuanto más rojo, mayor es la probabilidad de que exista un cáncer de próstata. Cuando se cuantifican, básicamente con el tiempo de intensidad, la curva de intensidad, el tiempo en que el contraste alcanza la mayor difusión, el tiempo medio y cómo aumenta ese tiempo en cuanto a gradación de la curva. Se pueden incluso realizar o confeccionar mapas de probabilidad que aumentan la sensibilidad y la especificidad del test, que se correlacionan con el grado y existen en este momento softwares en preparación. Pero esto es todavía trabajo muy preliminar que se desarrolla en el laboratorio. El siguiente en la generación de la ecografía es la elastografía. La elastografía se basa en el principio de que el cáncer se deforma menor cuando se aplica presión sobre él. Los primeros trabajos en elastografía, la presión se realizaba manualmente a través del recto y, lógicamente, eso incluye una dependencia
enorme del operador y una enorme dificultad en la reproducción. Otra revisión sistemática que incluye en este caso 7 trabajos que evalúan la habilidad diagnóstica de la elastografía en aquellos pacientes en los que en 6 de esos trabajos se compara con las piezas de prostatectomía radical. Y si se fijan ustedes en los datos, realmente la sensibilidad y especificidad son bastante buenas y el área debajo de la curva es de 0,84, que se aproxima, si bien no es lo mismo, que a la de la resonancia magnética. Y por último, de lo que disponemos en este momento es lo que se llama la shear wave elastografía. La shear wave elastografía consiste en pulsos de ultrasonidos focalizados que se realizan de manera automática y no dependen del operador. Lo que se mide en este momento, y esto pertenece también al laboratorio, es el módulo de Young, que va a darnos una cifra entre la presión que se aplica y la reflexión en la ecografía. ¿Cómo se propaga esa onda? Se puede también reflejar, se puede también representar en colores y se han probado en la literatura diferentes cifras o diferentes cut-offs de elasticidad para definir el cáncer, y esto se mide en kilopascals. Si se fijan ustedes aquí, ya existen trabajos preliminares en los que pueden ver que con la shear wave, la última generación, se puede diferenciar entre el cáncer de próstata, el tejido benigno e incluso entre la atipia en las piezas, en la biopsia prostática. También se puede diferenciar entre el Gleason 6 y el Gleason 7, sin embargo, no es posible diferenciar entre el Gleason 7 y el Gleason 8. Al menos hasta el presente. Y si comparan los resultados de la shear wave elastografía con las piezas de prostatectomía radical, una sensibilidad del 81% y una especificidad del 70%. Es un trabajo elegante, solamente con 60 pacientes, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Resumiendo un poquito, esto es lo que tenemos: una sensibilidad y una especificidad en este momento que no son malas, si bien es cierto que no alcanzas la resonancia magnética, y sí que vale la pena, y no les voy a detallar esta diapositiva, es que comparen lo que se ve en el lado izquierdo y lo que se ve en el lado derecho. Esto es lo que estamos haciendo con la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética no es solo una secuencia de T2B, no es solo una ADC, no es solo una DCE. La resonancia magnética es al menos una combinación de 3 de ella, y es por eso que se llama multiparamétrica. Y miren lo que ocurre aquí. Tenemos un Zeus, tenemos una elastografía, shear wave elastografía, y cada una de ellas tiene una sensibilidad y especificidad diagnóstica muy bien definidas. Entonces, el reto que se nos plantea es, si hasta ahora estamos oyendo maravillas, y que yo me las creo, sobre la resonancia magnética multiparamétrica, ¿cómo es que hasta ahora lo único que hemos reportado es diferentes modos de ultrasonografía aparte? Y el reto para los próximos años, y que está empezando ya, va a ser esto, y es: si esto es lo que estamos empleando en resonancia magnética, ¿por qué no empezamos a emplear 3 modos diferentes o 2 modos diferentes de ecografía para el diagnóstico del cáncer de próstata? Con lo cual, no solamente seremos capaces de detectar el aumento o la densidad microvascular, sino que además vamos a detectar cuál es la densidad de esas células, es decir, si hay cáncer o no hay cáncer. Y esto es lo que se propone y lo que está ya en estudio en varios centros. Esto sería lo que se llamaría la resonancia, el ultrasonido multiparamétrico. La anatomía, la difusión y la composición del tejido. Esto es un Gleason 3-4, donde pueden ver, no se ve absolutamente nada en la escala de grises.
se empieza a sospechar que existe un cáncer. Lo mismo ocurre aquí y esta es la pieza de prostatectomía radical. Lo mismo con un Gleason 3-3. Nosotros todavía operamos o enviamos a operar Gleasons 3-3, como a Antonio Alcaraz, especialmente si son jóvenes. Y pocos trabajos en la literatura, uno de ellos publicado en el 2015, donde ven que cada uno de los modos de ecografía tiene una sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Estamos ya, vale la pena, con unas áreas debajo de la curva bastante buenas de 0,86. Luego, si en vez de emplear uno o dos de los modos de la ecografía empleamos más, mejoramos e incrementamos el diagnóstico del cáncer de próstata. Y esto es el PIRETS, que mis colegas ya han hablado, lo que se ha desarrollado para medir la resonancia magnética. ¿Por qué no somos capaces, o el futuro o el reto va a ser para los próximos años, intentar desarrollar una especie de PIRETS para la ecografía multiparamétrica? Solamente existe un estudio que correlaciona la ultrasonografía multiparamétrica con las piezas de prostatectomía radical en 86 casos. Y como pueden ver aquí, esto es una shear wave elastografía, es una combinación de las dos últimas generaciones de contraste y de strain, ¿cómo se llama?, y de deformación. 49% de sensibilidad, 73% de especificidad, solamente para la shear wave elastography, pero cuando se añade otro modo de ecografía, el valor predictivo positivo incrementa casi al 90%, que es alrededor de lo que se presenta con la resonancia magnética multiparamétrica. Se identifican muy bien los patrones de perfusión. En negro, el cáncer de próstata, la hiperplasia benigna o la próstata normal en gris, pero sí que es cierto que todavía no somos capaces de diferenciar entre Gleason 5, Gleason 4 y Gleason 3. Por lo tanto, es cierto que no podemos diferenciar lo que se llama, dependiendo de las definiciones, el cáncer de próstata clínicamente significativo. Esto es el futuro, es lo que va a ocurrir cuando se incorpore la ultrasonografía con 4D, en 4 dimensiones, y pueden ver en azul las próstatas, las biopsias de próstata negativa, en rojo las positivas, todas negativas y en este momento, al menos en Ámsterdam y junto con Eindhoven, estamos trabajando en reconstrucciones en 4 dimensiones, donde al final seremos capaces de presentar al urólogo con una reproducción de lo que sería el cáncer, un poco lo que ha presentado, yo creo que era el primer colega, Pedro, ha presentado con el cáncer de riñón. A modo de resumen, yo diría que es para lo que sí ha servido, además para diagnosticar el cáncer de próstata significante, para lo que sí ha servido toda la historia hasta ahora de la resonancia magnética, es para que los urólogos aprendamos de los radiólogos. Y es cierto que la combinación de técnicas de ultrasonido avanzadas nos permiten en este momento adquirir rápidamente y cuantificar el tejido y incrementar la posibilidad de diagnóstico del cáncer de próstata. Todos los datos son preliminares, hay que validar los datos, pero eso es un camino que no debemos olvidar y que posiblemente sirva para racionalizar el gasto en el futuro. Muchas gracias por su atención.